Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, San Lucas capítulo 20 y verso 27. Dice entonces la palabra de Dios: llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron. Paremos ahí y oremos. Señor, gracias por esta palabra que podemos abrir, Señor, porque reconocemos que ahí te encontramos a ti, ahí encontramos la voz, ahí encontramos el mensaje, la instrucción, Señor. Y es por medio de tu palabra que tú transformarás nuestro carácter, nuestro pensamiento y quienes nosotros somos, para dejar la programación del mundo y ser aquellos los hacedores de tu voluntad. Señor, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar secreto donde el enemigo no puede robar la palabra que tú nos das. Y también por la fe, Señor, damos continuidad a la paz, a esa búsqueda permanente, Señor, de estar reconciliados contigo. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces miren lo que vamos a hablar esta mañana. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Y dice, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues, ahora viene la historia que le quieren contar, 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esto está poderoso. Pero lo que empezamos leyendo dice que vinieron grupos de saduceos que no creían en la resurrección a preguntarle a Jesús acerca de la resurrección. Y hemos podido en todo este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, hemos visto en múltiples oportunidades como muchos, y aquí nos vamos a incluir nosotros, tenemos la oportunidad de acercarnos a conocer la palabra del Señor, y lo que estamos leyendo, estos tuvieron la oportunidad de pararse delante del Señor, hablar con Él y preguntarle. ¿Y qué hacen? Probarle. En lugar de decir, este es el maestro, y se lo dicen, maestro, le dicen en el verso 28. Y se lo pueden decir aquí en un tono religioso, porque no le están preguntando para ver qué Jesús les va a enseñar, sino que lo quieren poner a prueba. Y le vamos a poner una prueba difícil. Y empiezan a maquinar. ¿Y qué prueba le ponemos? Bueno, fíjate que nosotros, como buenos religiosos, la ley de Moisés dice que si una mujer queda viuda, el hermano se tiene que casar con él para hacerle descendencia. Pues fíjate que eso pasó 7 veces. Y se murieron los 7 pobrecitos. Y ahora que ella se muera, pregunta aquí: y en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y entonces están hablando, y lo vamos a entender así, están hablando acerca al decir tomó por mujer, está hablando de que se casaron, está hablando de matrimonio. Ella enviudó y tiene que tomar a otro. Pero el punto de donde estamos partiendo es los saduceos que no creían en la resurrección. En lugar de decirle: Señor, cuéntanos, explícanos, dinos a qué se refiere la resurrección, cuál es esa vida eterna que tú has venido a ofrecer, cuál es ese mensaje que no hemos escuchado hasta hoy y tú has venido a compartir con nosotros acerca de que lo que en este mundo sucede no es todo, sino que hay una vida eterna y que tenemos que dejar este cuerpo natural para alcanzar el cuerpo transformado y vivir contigo eternamente. En lugar de preguntar eso, vienen a poner ¿qué? Una prueba.
O lo vamos a decir de otra manera, vienen a hablar de lo limitado que es la comprensión de ellos. Vienen a mostrarse como verdaderamente piensan, como piensa este mundo. Por eso es que el mundo vio al Señor y no le conoció. ¿Por qué el mundo no le conoció al Señor? Porque no era uno de ellos. Porque no hablaba como el mundo. Porque no pensaba como el mundo. Porque no reaccionaba como reacciona el mundo. Porque si le dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. No, dice, eso no puede ser. Si te pegan en una mejilla, le das una patada. Aunque sea una mordida, le das o le tiras una piedra. Pero el mundo viene a decir, no puede ser que hagas eso. Eso no es la lógica que se sigue de las relaciones que deben haber entre personas. No te dejes. Si te pegan duro, dale más duro. Pero entonces el mundo no le conoce, porque Jesús no es uno de este mundo, ni hace las cosas de este mundo, ni tampoco se ocupa de enseñar las cosas que este mundo enseña. Y teniendo entonces la oportunidad de hablar con el maestro, ellos terminan preguntando según su propia manera de ser, según su propio paradigma, según su propia verdad. Amén. Entonces, de nuevo en el verso 33, en la resurrección pues le preguntan, pero no están preguntando para saber de la resurrección, sino que están preguntando para probar a Jesús, para tentarle, para ponerle a prueba. Quiero ver si este es quien dice que es. Quiero ver si él habla de los cielos y de otras cosas, pero le vamos a poner un problema verdadero para ver cómo reacciona. Como diríamos aquí, no tenían calidad moral para lo que estaban hablando. Pero lo que nos dice este ejemplo de que de esta mujer que estuvo con 7 esposos, por decirlo así, lo que nos revela ahí el valor bíblico es que los moradores de la tierra piensan en la obra de la tierra, piensan según el mundo. Su manera de accionar y su manera de ser es con la forma del mundo. Por eso hablan como el mundo y lo que hablan son necedades. Pongámonos una figura de cómo veríamos a Jesús en el momento que están oyendo a estos hablarles. Porque Jesús conocía sus pensamientos. Y Jesús sabía para dónde iba lo que ellos estaban preguntando, pero los dejó hablar. Y los dejó que ellos mostraran su tesis o su teoría de lo que era importante para ellos como dirigentes de la iglesia, que les fuera respondido. Ahora, si recordamos, en el capítulo 6 de Génesis nos habla acerca del arca de Noé. Y cuando luego la gente está preguntándole, los discípulos le están preguntando a Jesús que cómo va a ser aquel día, que cómo va a ser el día esperado. Esto lo vemos en Mateo 24, vamos por favor ahí a Mateo 24, 38. Y le están preguntando cómo será la venida del Señor. Y le están diciendo, mira, queremos que tener un poco de evidencia de cómo va a ser esa venida tuya para que podamos estar listos y que podamos recibirte. Y dice entonces Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que está diciendo Jesús aquí es a los saduceos que están preguntando acerca de la resurrección en un ejemplo de casamiento: ustedes están ocupando de la obra de este mundo, están pensando como piensa este mundo, están buscando una respuesta de lo espiritual en lo natural. Y entonces dice, ¿qué hacía la gente en el momento que el diluvio inicia y Noé es ingresado al arca, que es el lugar de salvación? ¿Qué están haciendo todos? Dándose en casamiento.
tratando de resolver su propio afán y sus sentimientos y sus emociones y todo lo que ustedes quieran. Porque aquí viene una situación que ustedes ya me conocen. Lo que ellos están diciendo es que lo que nosotros creemos es que en los cielos la vida es igual que aquí. Porque aquí pudieron agregar otra pregunta. ¿Y allá mi casa cómo va a ser? ¿Y allá qué vehículo voy a tener? ¿Y en los cielos qué voy a comer? Porque es como una transición. Agarramos todo lo que tenemos aquí y nos lo llevamos para allá. ¿Y cómo puedo elegir allá dónde vivir con mi familia y dónde vamos a reposar? ¿Y cómo voy a poder yo en los cielos llegar y decir, aquí están mis hijas, aquí está mi esposa, reunámonos y déjenme aquí a la par una casa para mis padres y déjenme una para mis suegros de este lado, y creyendo que en los cielos de esa es la manera que nos vamos a organizar? Porque los necios creen que la vida eterna es igual o es un reflejo de la vida natural de aquí de la tierra, y eso les preocupa. Y lo digo con respeto. Cuando alguien fallece, lo que toda la gente dice es: allá te miro en el cielo, allá nos vamos a juntar, porque las familias allá se van a reunir. Pero entonces, como no sabemos cómo resolver aquí en la tierra esto de la mujer que se casó 7 veces, y allá cuando se le junten todos a la pobre, ustedes, ¿y qué va a hacer? Y si encima se le juntaron sus 7 y los novios que tuvo cuando se le junten allá, ¿qué va a hacer la pobre? Y los de aquí que iban con 2 novias, ¿qué van a hacer allá? Cuando se le junte el ganado, dicen. Y teniendo la oportunidad de hablar con el Señor, hablan de su propia necedad. ¿Y cómo vas a resolver este asunto del casamiento? Y lo que acabamos de leer en Mateo, mire, por estar ocupándose de esos asuntos de necedad, no se dieron cuenta que no entró en el arca. Porque el evangelio y la vida espiritual no se trata de cómo la actividad natural la vamos a incorporar en nuestra nueva vida eterna o vida espiritual. Amén, me doy a entender. Y nosotros muchas veces, porque estos saduceos nos representan a nosotros, y a mí me ha pasado: pastor, me dijo alguien, ¿voy a ver en el cielo a mi mascota o no la voy a ver? Uno le tiene que decir que sí, pues. No me voy a poner ahí no la vas a ver, la mascota no es. Sí, allá la vas a ver. ¿Y qué le voy a decir? Porque esas preguntas muestran nuestro estado emocional y un consuelo que queremos escuchar para estar en un momento de tranquilidad aquí en la tierra. Porque yo amaba a mi mascota, y entonces yo quisiera en esas calles de oro y mar de cristal pasear con mi mascota, y me la quiero encontrar allá. Y a lo que voy es que nosotros tratamos con un pensamiento natural resolver lo espiritual. ¿Qué es lo que están haciendo estos aquí? Resuélveme lo del casamiento de esta pobre señora. Ya que tú eres Dios, resuélvelo. Pero sigamos leyendo. En el verso 34 de Lucas. No, ¿saben qué? Estamos en Mateo 24, 38. Otra vez. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay unos que ahorita que estamos esperando la venida del Señor se siguen ocupando de los conceptos de darse en casamiento, de comer y beber. Y esto se refiere, y no estoy en contra de las bodas, no es eso. Se refiere al pensamiento natural, a que todos decimos: bueno, tengo que estudiar para trabajar, para casarme, para tener hijos y ser feliz. Y mis hijos tienen que estudiar y tienen que trabajar y tienen que ganar bien
y casarse y tener ellos sus hijos y ser felices. Y esa es la historia de la humanidad hasta hoy. Pero en medio de ese actuar natural, nosotros tenemos que surgir como espirituales para hacer la voluntad del Padre. Entonces lo que dice en Mateo es, según nuestra manera de pensar y lo que hemos creído, ¿de qué nos ocupamos? De hacer lo que hace este mundo, de tratar de responder a las grandes preguntas de este mundo, o de conocer los tiempos, o de conocer el plan de Dios y conocer la voluntad de Dios. Y de eso debemos ocuparnos. Porque Noé pudo también haber dicho, bueno, ¿y qué van a hacer mis hijos? ¿Y de qué van a trabajar? ¿Y de qué se van a casar? Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Hay que hacerlo. Porque en esta tierra estamos, que es un plano poco le llamamos, es un plano pequeño, pero estamos y tenemos que permanecer aquí el tiempo que el Señor ha dictado que permanezcamos. Pero que toda nuestro paso por acá no vaya a ser solo natural, sino que exista ese despertar espiritual. Entonces sí me imagino a Noé, bueno, estos se van a casar, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Y cómo? Pero siempre entendidos del plan de Dios, siempre entendidos de escuchar la voluntad de Dios y de atender a la voz del Padre. Por eso Noé empieza a construir el arca, y esto lo hemos hablado muchas veces. En las películas sale que Noé está haciendo el arca y llegan todos a burlarse de él y a decirle que está loco. Y la gente se ríe y hacen fiesta alrededor del arca y se están burlando, y ahí va Noé con la madera y clavando y de todo. Pero eso es en la película o en las caricaturas. Pero en la palabra dice, o entendemos en la palabra, Noé construyó el arca y la gente ni cuenta se dio. La gente nunca se dio cuenta de que un lugar para salvación, un lugar para las cosas venideras estaba siendo edificado. Un lugar para el día malo estaba siendo edificado. Y Jesús está diciendo, y ese día malo va a suceder otra vez, porque como en los días de Noé, así voy a venir otra vez. Y la gente no se está dando cuenta que se está construyendo una torre, un edificio, una casa, la cual va a ser el lugar de salvación, porque siguen ocupados de comer, de beber y de darse en matrimonio, de ver a quién le queda la herencia y ver cómo acomodo toda mi vida aquí para pasarla lo mejor posible. Espero darme a entender. Entonces dice, voy a regresar otra vez a Lucas 20:33. En la resurrección, pues, la pregunta de los saduceos, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, no este siglo, sino aquel siglo, el venidero, el que esperamos, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces Jesús no está hablando de bodas, porque cuando uno habla de casar, ¿de qué piensa? De bodas. Ya se vieron todos aquí de traje negro y las chicas de traje blanco, y ahí van Brian y Josie, les llevan la cola ahí de pajecitos, pues, porque pues ya que están de solteritos y el Señor los va a tener así un buen tiempo. Reprendo, dice, no, ya le había declarado yo a uno de los dos. Y creemos, o muchos creen que Jesús estaba hablando de bodas. Pero el problema de este mundo que pasa en los días de Noé, cuando dice darse en casamiento, es, y lo dice la palabra, la iglesia es aquella doncella, es aquella mujer, es aquella joven que está esperando a su prometido para unirse a él y que sea cumplida la voluntad del Padre. Pero como vuelvo a insistir, cuando hablamos acerca de la edificación, tú o edificas espiritualmente o edificas en lo natural, pero siempre estás edificando. Cuando hemos hablado lo hablábamos en el discipulado este viernes,
de aprender y de tener un discipulado para recibir enseñanza, o recibes la enseñanza del mundo o recibes la enseñanza de la palabra de Dios, pero siempre estás recibiendo una enseñanza, siempre. Uno no se queda nonis de eso. Entonces yo mi vida o se la ofrezco al Señor o se la ofrezco a este mundo, pero mi vida siempre tiene un objetivo o un lugar donde yo la voy a depositar o donde yo la voy a entregar. Ahora, la palabra de Dios, cuando la meditamos, viene a ser ese filtro que nos va a decir y nos debe hacer entender de qué lado estamos, para poder reconocer si estamos verdaderamente siguiendo a Dios o buscando a Dios como deberíamos, o si estamos siendo los necios que se creen sabios. Por eso es que leer la palabra, cada uno de nosotros, es tan importante, porque ese filtro, pues aquí los que predicamos lo podemos mostrar, pero ese filtro solo lo vas a recibir cuando tú te sientes a leer la palabra de Dios. Y lo voy a decir otra vez. Entonces, cuando hable del necio, yo debo decir: ¿y seré yo este, Señor? Y cuando habla del que no tiene los ríos de agua viva, que está seco por dentro, que no hace la voluntad de Dios, y yo debo ver lo que la palabra dice: ¿y seré yo ese el que no hace la voluntad de Dios? Entonces, cuando está hablando Jesús de que en los tiempos de Noé la gente está ocupada dándose en casamiento, ¿qué es? Están siendo uno con el mundo, están casándose con el mundo, están tomando las costumbres del mundo y las quieren llevar a la iglesia. Están tomando el pensamiento del mundo y lo quieren llevar a la iglesia. Y ocupados de sus negocios, de sus deleites, de sus deseos, se estaba edificando un lugar para cuando el día malo viniera y pudieran salvarse. Pero ¿quién se ocupó de eso? ¿Quién se ocupó de conocer a Dios? ¿Quién se ocupó de servir a Dios? Solo Noé y su familia. Entonces, Jesús les dijo: los hijos de este siglo, Lucas 20:34, se casan y se dan en casamiento. Se ocupan de seguir lo que este mundo sigue, de hacer lo que este mundo hace. Dicen: a donde fue Vicente, ahí voy yo. A donde fueres, haz lo que vieres, ahí voy yo. Y se ocupan de mantener la tradición de lo que el mundo dice que hay que hacer, porque no prestan su oído, porque no despiertan espiritualmente para escuchar lo que Dios tiene por instrucción. Por eso dice entonces luego en el verso 35: más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Entonces aquí hay algo que les quiero hacer que es bien poderoso. Entonces en el verso 34 dice: los hijos de este siglo. Y ahora en el verso 35: más los que fueren por dignos de alcanzar aquel siglo. Está hablando del plano terrenal y está hablando del plano espiritual, del plano eterno. Entonces los que fueren dignos de alcanzar la eternidad y la resurrección de los muertos, dice ellos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, ellos no se hacen uno con el mundo. Ellos no toman la forma de este mundo. Ellos no se ocupan de los afanes de este mundo. Ellos no viven según la ansiedad de este mundo, porque saben que lo que esperan es aquel siglo, no este. Amén. Sigamos leyendo entonces. Lucas, estoy en el 35, en el 36. Empecemos en el 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y los hijos de Dios al ser y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, cuando el Señor aquí hace mención de la resurrección, es
que nosotros tenemos que alcanzar aquel siglo esperado, alcanzar lo eterno, y que el resucitar va a ser que nosotros, de estar muertos en la tradición de este mundo, muertos en los conceptos de este mundo, muertos en el pensamiento de este mundo, hay una vida nueva a la que podemos acceder espiritualmente por medio de la resurrección. En Hebreos capítulo 6 y versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, esto es poderoso, a la perfección. Hay que dejar los rudimentos, hay que dejar el fundamento y avanzar hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y mira lo que dice después: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dicho de otra manera, la doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Y esto haremos, Hebreos 6:3, si Dios en verdad lo permite. Y miren lo que dice después: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes, ¿de qué dice? Del siglo venidero, de aquel siglo que esperamos, no del que estamos viviendo ahorita, sino se refiere a lo espiritual. Entonces, que los que han sido y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Lo que está diciendo es: no es posible que alguien que ha entendido la palabra de Dios, que ha tenido testimonio, que se ha conectado con la verdad, recaiga o se aparte. No es posible que eso suceda. Entonces, si eso está sucediendo, no tuvo entendimiento de la doctrina de la resurrección, no tuvo entendimiento de la doctrina de la fe, no tuvo entendimiento de la doctrina, dice aquí cuando las enumera, de bautismos y de la imposición de manos y del juicio eterno. Y lo que está sucediendo entonces es que muchos en la iglesia todavía están ocupados de si se casan y se dan en casamiento. Todavía están ocupados de las cosas del mundo, teniendo enfrente la oportunidad de verdaderamente conocer al Padre. Mis hermanos, debemos ocuparnos de conocer al Padre, de hacer su perfecta voluntad, de ser uno con Él. Y si la palabra fuera bodas o casarse, ocupémonos de casarnos con Dios. Pero el concepto no es lo natural, sino ocupémonos de ser uno con Dios. Dice que cuando una pareja, dice la palabra, se casa, y eso lo vemos en Génesis, ya no son dos, ahora serán ¿qué? Uno en pensamiento, uno en intenciones, uno en su manera de vivir, uno en todo lo que van a hacer de aquí en adelante. Y el ejemplo lo pone porque nosotros debemos ser aquellos que nos acerquemos a Dios para ser uno con Él, uno en pensamiento, uno en palabra, uno en entendimiento, para ser uno con el Padre. Pero debemos nosotros acercarnos a Él para nosotros ser uno con Él. Él ya dispuso todo el camino y todas las herramientas para que nosotros podamos venir a sus pies. Entonces, de lo que estábamos hablando en Lucas, vámonos al libro de Marcos, San Marcos capítulo 12 y versículo 23, que es la otra versión en Marcos 12, 23, hablando del mismo tema de los saduceos, queriendo preguntar a Jesús de la resurrección. Entonces Jesús responde, Marcos 12, 23, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer.
Pero miren lo que responde aquí el Señor en esta versión. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La primera idea que se me venía es a Jesucristo diciendo: por Dios de lo que ustedes están ocupando, por Dios las cosas que les preocupan. Teniendo aquí al verdadero, teniendo aquí la revelación, la oportunidad de reconocer al Padre como verdadero, lo que les preocupa a ustedes. Voy a ir a la iglesia, está arrugada mi camisa, mejor no voy. Por Dios, lo que le preocupa a este. No me bañé, por Dios, venite sin bañar. Para que despierten todos. No erráis por esto, dice Jesús. Está diciendo: oigan lo que me preguntan. Se están equivocando en lo que están preguntando, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ayer que estábamos en una pequeña plática, un grupo de amigos, decíamos: lo que hacemos como iglesia ahorita y la revelación que hemos podido tener de Dios no es ni el 1% de todo lo que Dios tiene para revelarnos. Pero por seguir mezclando las cosas del mundo con las cosas espirituales, eso nos impide avanzar. Por tratar de resolver las consultas grandes humanas, no puedo avanzar. Por estar nosotros en una posición no, Señor, necesito que me aclares todo para yo poder seguir. ¿Quién soy yo para exigirle al Señor que me aclare todo? Necesito yo acercarme a la palabra de Dios y tener comunión ahí y meditarla para yo conocer el pensamiento del Señor y hacerme uno con Él y seguir ese camino. El Señor no tiene que aclararme nada a mí, como estos saduceos. Si no me resuelves lo de con quién se va a quedar esta señora, yo no puedo seguirte, pues, porque, insisto, ¿qué va a hacer ella allá con todos sus hombres? O sea, queremos que el cielo sea como es aquí en la tierra. Pero yo les pregunto: ¿ustedes de verdad quieren que lo espiritual sea como son las cosas aquí en la tierra? ¿Eso queremos o eso creemos? Imagínense a los músicos: Señor, yo te pido que allá sí tengamos una batería de verdad. Yo te pido que en los cielos sí tengamos un teclado, pero de verdad. No digo la marca porque tal vez el que a mí me gusta no le gusta a Brian, que ahí ves de marcas. Señor, si me vas a dar una moto allá, sí, yo te voy a pedir que sea una Harley. No, pues que es así. No la Honk 150 que yo tengo ahí aparcada. Como un hijo de Dios aquí en una Honk, pero allá en una Harley y una michumpa de motero, ¿va? Ya sé yo por dónde los hermanos caen. Y seguimos tratando de resolver los asuntos espirituales con pensamientos naturales. Y como lo dice Marcos, erramos, nos equivocamos, nos apartamos por no conocer, y miren esto qué poderoso, por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quién conoce el poder de Dios? Nosotros conocemos el poder de Dios, lo hemos hablado, como dicen en el mundo, el gran poder de Dios. Lo conocemos. Vamos a regresar a Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Está diciendo entonces ahí: hasta hoy no lo habían recibido, hasta hoy no lo tenían, hasta hoy no eran partícipes. Por eso dice: pero recibiréis el poder, porque no lo teníais.
cuando el Espíritu Santo haya venido. Pero todos empezamos, sí, pero quiero ver una nube que llena aquí. No, cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, cuando exista ese despertar espiritual en ti, es cuando tú tienes al Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que yo tengo al Espíritu Santo? Cuando tengo la palabra. ¿Y cuándo es que tengo al Espíritu Santo? Cuando doy el fruto. ¿Y cuándo tengo al Espíritu Santo? Cuando me estoy despojando de la obra de este mundo y estoy dando lugar a la palabra de Dios, porque es menos del mundo y más de Dios, es más del Espíritu Santo. Entonces tendréis el poder. O sea, puede ser que este lo tiene, este no, este sí, este no. Pero entonces lo que dice Jesús: pero erráis porque ignoráis las Escrituras y también ignoráis el poder de Dios. Y el poder de Dios no es con quién se va a quedar la pobre mujer. El poder de Dios es que tú y yo desde hoy podamos activar y hacer aquellas cosas que espiritualmente y que en el siglo venidero se deben hacer. Y voy a insistir: el poder de orar. ¿Quién tiene el poder de orar? Pero recibiréis el poder, la capacidad de ponerte a orar, que antes no lo hacías, que nunca lo hacías, pero ahora sí lo vas a poder hacer. Y sigámosle dando. Recibiréis el poder ¿de qué? De perdonar. Yo perdonar es que no te lo hicieron a vos. Yo sentí cuando me entró todo ese odio y ese desprecio, porque predicarlo desde aquí qué fácil. Pero recibiréis el poder de perdonar. Pero entonces dice Jesús: pero como ignoráis el poder de perdonar, preguntan tonterías. Se ocupan de preguntar, estoy así, tonterías. Pero recibiremos también el poder ¿de qué? El poder de amar. No de estar colgado como unos amigos que yo conozco. Ay, sí, yo sueño con ella. ¿Cómo es? No desayuno porque pienso en ella. No almuerzo porque pienso en ella. No ceno porque pienso en ella. Y de noche no duermo porque tengo hambre. Dice. Pero recibiréis el poder ¿de qué? De soportar y resistir la tentación. Es que le voy a decir a este sus verdades y me las va a oír. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. No, es que el poder de Dios es para sanar enfermos. Sí, está bien, pero no es solo eso. No, es que el poder de Dios es para poner manos en la gente y que se vayan los demonios. Eso ya lo hemos enseñado mucho. Como decía aquí, la doctrina de imposición de manos. Pero como erramos por ignorar las Escrituras, Jesús les está diciendo a los saduceos: en vez de venir y preguntarme qué le va a pasar a esta mujer, ya meditaron la Escritura, ya escucharon lo que yo les estoy diciendo, han puesto atención a lo que en cada oportunidad, cuando desde el monte, desde la barca, desde donde él esté, ha estado compartiendo la palabra de Dios. ¿Han puesto atención a eso? No, por eso se equivocan. Vuelvo a insistir. Porque queremos con un pensamiento simple, con un pensamiento pequeño, un pensamiento programado, un pensamiento que es resentido. Con ese pensamiento queremos decir: yo te voy a decir cómo es la vida en el cielo. Sin conocer a Dios, yo te voy a decir cómo es la resurrección. Yo te voy a decir cómo es ese túnel cuando... ¿Cómo? Entonces lo que la palabra termina diciéndole a estos es, y a nosotros: si no conocemos las Escrituras y el poder de Dios, erramos, nos equivocamos, nos separamos, nos alejamos y no somos verdaderos discípulos. Y cuando yo meditaba esto, se me hacía formidable. Una vez más el Señor diciéndonos: discipulémonos, estemos en los discipulados, meditemos la palabra de Dios. La vida del cristiano inicia en la palabra, se establece en la palabra, de continuo debe estar en la palabra y termina en la palabra. No hay otra cosa.
Pero muchos de nosotros estamos programados que si aquí en la iglesia no hubiera alabanza, no, esa iglesia es aburridísima. Porque los protocolos y la liturgia están grabados en nuestra mente y tenemos que cumplirlos o no habría nadie aquí. Porque no es iglesia. ¿Y por qué si en un lugar solo los reunimos a predicar decimos que no es iglesia? Porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Porque queremos acomodar el molde de lo que nos han programado por años, que es una iglesia, para hacerlo aquí. Pero les pregunto, en los tiempos de Jesús, ¿cómo era la iglesia de Jesús? No donde estaban vendiendo aves y vendiendo todo, y como dicen en la película, Jesús se quitó el cincho y empezó como que era Jackie Chan a repartirles a todos. La iglesia de Jesús en los tiempos de Jesús, ¿cómo era? La palabra. Sígueme, la palabra. Sígueme, la palabra. Sígueme, la palabra. No, decía Jesús, espérense, cántenme 2 cantos primero. Y se ponía Jesús, los quiero oír que me adoren. No, les vengo a dar la palabra, les vengo a dar la palabra. Y esto creo que nunca lo había dicho. Pero Jesús empieza su ministerio, el cual tiene una duración de 3 años. Porque lo que está diciendo es, todo lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes y esta apertura y este poder entregarles el mensaje de salvación en este mundo va a ser temporal, pero debe ser suficiente para alcanzar lo espiritual. Pero nosotros nos confiamos que vamos a vivir hasta saber cuántos años y que no nos va a pasar nada y que otros se enferman, pero yo no me voy a enfermar. Y Jesús no paraba de ir y de predicar y de enseñar, porque él decía, bueno, quiero decir así, solo tengo 3 años para llevar la palabra. No puedo fallar y no puedo detenerme a hacer otra cosa. Tengo que alcanzar al máximo posible y tengo que enseñarles a estos de la mejor manera para que le lleven la palabra a otros, porque el tiempo se va a terminar. Pero nosotros nos congregamos y adoramos y buscamos al Señor como que tuviéramos toda la eternidad, y esa no la tenemos aquí. Tenemos que alcanzar la eternidad todavía. Cuando estemos ahí nos saludamos. Y ya en el cielo, Señor, ya que estamos aquí, ¿y qué le pasó a esa mujer así hablando en serio? ¿Será que me puedes contar el chisme? Espero darme a entender. Porque cuando, Marcos 12:25, resuciten de los muertos, o sea, en la eternidad, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles. Seremos aquellos, estando en la presencia de Dios, teniendo comunión con Él y cumpliendo el plan original que era sobre cada uno de nosotros: labrar y guardar la tierra. Porque allá en la eternidad, mis hermanos, seguiremos haciendo la obra de Dios. Aquí aprendemos a orar, aprendemos a meditar, aprendemos a interceder, aprendemos a adorar a Dios, porque eso es lo que vamos a hacer allá. Allá seguiremos adorándolo. Solo que allá tendremos un privilegio enorme. No me van a oír a mí, lo van a oír a Él. Va a ser el disco original, el mero, a ver, hora del discipulado. Miren, 1 hora antes va a estar amontonado el discipulado para entrar. Ya yo con los conceptos humanos otra vez. Entonces, de las cosas que este mundo se ocupa, en lo espiritual eso no tiene lugar. De las aflicciones que este mundo tiene, en lo espiritual eso no tiene lugar. ¿Por qué no seguimos ocupando de eso? Las justificaciones aún aquí en la iglesia como cristiano de que yo tengo razón, en lo espiritual no tiene lugar. ¿Por qué nos seguimos ocupando de eso y no de perfeccionar nuestra vida delante de Dios? Y el secreto nos lo da el Señor, de ser los que no ignoren las escrituras y el poder de Dios. Voy a usar de nuevo el ejemplo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios en su maravilloso poder les dice: ustedes deben ir al desierto para adorarme. Yo quiero sacar al pueblo de Egipto para ir al desierto a rendirme culto. ¿De qué se debía ocupar el pueblo? De rendirle culto a Dios.
¿Y de qué se ocuparon? De todas sus afanes, de sus recuerdos. Ay, tan bonito que era en Egipto. Pero si te daban latigazos, sí, pero aprendí a amar los latigazos. Mi mujer me pega, pero es por mi bien, dice aquel meme, ¿verdad? Mi mamá me pega, pero dice que le duele más a ella que a mí. Tan bonito que era ese tiempo. Pero no entendieron que debían ocuparse de rendir adoración y exaltación a Dios en el desierto. Y la palabra que se les declara es: y sus ropas no se van a gastar, para que nadie se preocupe de la ropa. Su calzado tampoco se va a gastar, para que nadie se ocupe ni se preocupe del calzado. ¿De qué deben ocuparse? De cuando la nube se mueve. De eso se deben ocupar. Porque cuando se mueve la nube, vamos todos detrás. Y la nube es una operación perfecta de Dios, definida de una forma que lo vamos a enseñar otra vez: la operación de la nube. La gloria de Dios está en la nube. El poder de Dios se manifiesta en la nube. Por eso debemos ser aquellos que debemos ser expertos en cómo opera la nube para estar ahí. Pero para ser expertos en la operación de la nube, que ya todos sabemos que es lo espiritual, primero debo tener el valor de la palabra, debo tener el conocimiento de la palabra para poder alcanzar la nube. ¿Qué es lo que hacemos en esta iglesia? El fundamento de la iglesia es el discipulado, para saltar de ahí ¿a dónde? Al mover del Espíritu Santo. Pero ¿quién nos enseñó que primero es el mover del Espíritu Santo y si tenemos tiempo alcanzamos la palabra? Eso es al revés. Y si eso lo hacemos así al revés, no funciona, no es duradero, no es perdurable, y nos enfriamos y nos apartamos. Entonces estos debían ocuparse de rendir culto a Dios en el desierto y ver hasta dónde se movía la nube. Y Jesús aquí está diciendo: entonces, ¿de qué nos debemos ocupar nosotros? De conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios. Y de eso debemos ocuparnos como iglesia. Y por eso predicamos y predicamos y discipulamos y aprovechamos la oportunidad para compartir, para conocer las Escrituras, que es de nuevo, es la voz de Dios. Y al conocer las Escrituras, entonces conocemos el poder de Dios. Un valor corto. El pueblo de Dios en el desierto dice: tus vestiduras no se van a gastar. Porque la vestidura tiene un valor, y eso lo entendemos en el huerto. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos. El pecado produce desnudez. Entonces Moisés le está diciendo a la gente: pero allá en el desierto, en el lugar probatorio donde nos vamos a perfeccionar, si permanecemos ahí no va a haber lugar al pecado, porque tu vestidura no se va a gastar. Si nos ocupamos de hacer lo que debemos hacer, ir al desierto a rendir culto a Dios y conocer la operación de la nube, el pecado no tendrá lugar, tu ropa no se va a gastar. Pero si nuestro pensamiento, nuestro corazón voltea a ver para atrás, entonces sí. El Señor está poniendo el recurso sobre nosotros, está enseñándonos con su palabra para que como entendidos digamos: sí, yo debo ocuparme de a lo que vine a este lugar. Pero con este ejemplo, pero a veces estamos aquí congregados y seguimos pensando en si se me gasta la vestidura, si se me gasta el calzado, o como empieza la enseñanza de hoy. Estamos aquí en la iglesia en un tiempo para honrar a Dios y buscar a Dios, y yo sigo pensando si debo casarme y si debo dar en matrimonio. Sigo pensando en los afanes de este mundo. Sigo pensando en lo que este mundo, en lo que yo debo hacer para que el mundo me acepte y yo ser una persona muy querida por todo aquello que Dios desecha. Quiero que el mundo me ame. Y Dios, que dice: el mundo se va a perder, es pasajero, es temporal. Yo quiero que lo temporal me ame, yo quiero lucirme en lo temporal. Yo quiero lucirme y quiero ser brillante en las cosas pasajeras, cuando lo verdadero para nosotros es lo que viene por delante, es aquel siglo venidero.
es ser verdaderamente espirituales y ocupándonos de conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios. Y como dice la palabra, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar lo espiritual. De eso nos debemos estar ocupando, mis hermanos. Y esa debe ser la razón de nuestro despertar, debe ser la razón de nuestro existir. En medio de lo que hagamos, en medio del trabajo, en medio de las compras, en medio de los estudios, en medio de todas las cosas que debemos hacer, debemos mantenernos firmes en ocuparnos de conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios para ser tomados por dignos de alcanzar la vida eterna. Que nada nos distraiga. Que no seamos como los saduceos que no creían en la resurrección y quieren tentar a Jesús ¿con qué? Con la resurrección. ¿Hay algo más necio que eso? Como que yo los quiera convencer de mecánica automotriz y no sé de mecánica. Como que yo los quiera convencer de carpintería. Mis hermanos, yo no sé de carpintería, no tuve oportunidad de aprender de eso. Pero debemos nosotros entonces tener por fin ese despertar de qué es lo que debemos hacer como cristianos. Pues la alabanza y todo está bien, hagámoslo, perfecto, está bien. Que nos una y que nos permita expresarnos a Dios a una sola voz. Pero eso no debe ser una puerta para que lleguemos a lo verdadero, a ocuparnos de lo que la palabra de Dios dice. Y nuestra vida sea dirigida por lo que dice la palabra de Dios, no por las voces de este mundo. Yo escuché un pensamiento y con esto termino. No un pensamiento, fue una publicación que leí en realidad, de que en el mundo estaban empezando, en lugares como en África, ya se estaba prohibiendo congregarse y prohibiendo, así como aquí, reunirnos para buscar a Dios, porque empezaba la persecución contra la iglesia. Y decía ahí: ¿y ahora qué hará la iglesia de Jesucristo para predicar? ¿Y qué harán los cristianos de aquí en adelante? Y me hacía yo la pregunta: ¿y entonces ahora los cristianos qué vamos a hacer? Es que ya debemos estar meditando la palabra. Pues si llegara ese momento, cada quien en su casa debería estar meditando la palabra y ocuparse de conocer a Dios y de seguir a Dios y de servir a Dios. Y mientras podamos hacerlo en comunidad como estamos aquí, lo vamos a hacer. Y si un día se prohíbe, se supone que todos tienen ya conocimiento de la palabra de Dios para seguir. Pero no puede ser como sucedió en la pandemia, que porque no nos congregamos, la fe de muchos se enfrió. Y aquí yo le voy a agregar algo: no se enfrió, ya estaba fría. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ignoramos aquello que Dios ha hecho en nosotros? ¿Por qué no extendemos nuestra mano, la mano derecha, como dice la Escritura, la mano del oriente, la mano de lo eterno, para con esta nosotros verdaderamente ser discípulos? ¿Por qué no tomamos aquellos pasos y tomamos aquellas decisiones de que nuestra vida verdaderamente se presente delante de Dios? ¿Por qué seguimos dando lugar a otras cosas que nos separan de Dios? Y sabemos que nos separan de Dios y les dejamos estar ahí. Entonces es importante que nuestro congregarnos, nuestro discipularnos, que lo que hacemos juntos como iglesia tenga un sentido verdadero en lo espiritual para nosotros. Porque si no es eso lo que hacemos, erramos. Si no es eso, nos equivocamos. Y si nos equivocamos, estamos perdidos. Pero la palabra del Señor siempre permanece y está disponible para aquel que la busque, para aquel que la necesite, para aquel el que se levante y deje de ser el mendigo y se ocupe de hacer la voluntad de Dios. Amén.
Amén, gloria al Señor. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti, y quiero mi vida entregar y por siempre